Bueno, entonces, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a hacer la clase 5 de cálculo vectorial. Hoy es 20 de abril, corresponde al horario del curso de cálculo vectorial grupo A. Sin embargo, pues como ustedes ya saben, pueden acompañarnos estudiantes del otro grupo. Bueno, hasta este tema de derivadas parciales es que va el examen y pues el taller no alcanzamos a ver vector gradiente y sus aplicaciones y la parte de optimización. Entonces, esa parte del taller no es obligatoria sacar puntos de ahí porque no se alcanza a hacer. Ahora, si algún estudiante que estaba pues adelantando temáticas los quiere resolver porque pues lo pudo aprender solo de manera autónoma, perfecto. Pero pues no es obligatorio para entregar esos puntos del taller, solamente hasta la parte de derivadas. ¿Ok? Bueno, chicos, entonces ya habiendo hablado de esto, recordarles que mañana miércoles se va a abrir el quiz de bilingüismo que normalmente trae entre 3 y 5 preguntas, ¿sí? Máximo 5 preguntas. Recuerden que ese quiz de bilingüismo es un quiz opcional, ¿no? Si no lo presentan, pues no tienen ningún problema. Si lo presentan, pues además de ganarse las décimas que de pronto ganen en el quiz, pues también les da como una idea de cómo va a ser el examen. Aquí me preguntan por el chat, me están preguntando que si igual se entregan el mismo número de puntos, 10, pero solo de los temas vistos. Vamos entonces, como no se alcanzan a ver todos, entonces yo voy a poner hoy un tablón de noticias, pueden ponerme 8. 8, pero solo de los temas vistos. ¿Listo? Sí, como para que ustedes también descansen ahí un poquito. Listo, sí, señora profe. Ok, yo ahorita más tardecito ¿cómo, Alba? Dime. ¿Cómo está, profe? Profe, una pregunta. Usted nos dice que solamente vamos a desarrollar los ejercicios hasta derivadas direccionales, ¿cierto? No, parciales. Parciales. Sí, esperen. O sea que quedan 3 temas entonces que de los cuales no vamos a hacer ejercicio, porque dice derivadas direccionales, vector gradiente y dice valores máximos y mínimos. Ajá. O sea, esos 3 temas no los vamos a hacer. Sí, exactamente. Entonces, antes de empezar la temática, venga, vamos aquí al taller. Son 4 temas nada más para hacer ejercicios. Exacto. Entonces, eran estos, ¿no? Espere, le subo el... Entonces, si hubiésemos alcanzado a verlos todos, pues sería hasta acá y los 10 ejercicios. Entonces, vamos hoy a trabajar. Entonces, alcanzamos a ver superficies cuadráticas, o sea, de aquí hay que sacar ejercicios. De funciones de 2 variables, de aquí hay que sacar ejercicios. De límites de funciones en varias variables, de aquí hay que sacar ejercicios. Y hoy vamos a trabajar derivadas parciales. Entonces, de aquí hay que sacar ejercicios. Hasta acá, ¿no? Esto de derivadas direccionales, vector gradiente y valores máximos y mínimos los vamos a dejar para el segundo corte. ¿Listo? Entonces, de ahí no es obligatorio sacar ejercicios de estos últimos temas, 5, 6 y 7. Bueno, derivadas direccionales y vector gradiente realmente están en el mismo tema. Este es un solo tema. Lo que pasa es que yo lo partí en 2, ¿sí? Entonces, realmente nos faltaron fue 2 temas, porque para hablar de derivadas direccionales, pues hablamos de vector gradiente, ¿sí? Perdón, profe. Señor. En ese orden de ideas, entonces, se ajusta el quiz y el parcial, porque la Sí, probabilidad claro. que nos salga eso es bastante antes. No, porque no es alta de que salga, porque pues como el parcial lo hago yo y yo tengo una
base de qué, de preguntas, pues ya también de los cursos anteriores que he hecho, grande. Entonces lo que hago, yo no tengo que borrar la base de preguntas, sino yo lo que hago es decir, de estos temas, escojo las preguntas, sí. No se preocupen, no les va a salir nada de esto, porque pues no lo alcanzamos a ver. Ahora, si ustedes quieren incluirlo en el taller porque hay algún chico, como yo digo, un chico o alguna chica que han trabajado de manera autónoma y se han adelantado, lo pueden incluir en el taller. Pero los 8 puntos, digamos que es obligatorio sacar los 8 puntos, es de estos 4 temas: derivadas parciales, límites de funciones en varias variables, funciones de 2 variables y superficies cuadráticas. Ahora sí, ¿me hice entender o hay alguien más con dudas? ¿No? A ver, miro el chat. Pues parece... No, señora profe. O sea que, conclusión, vamos a hacer 2 ejercicios por cada tema, porque son 4, ¿cierto? Ah, sí. Sí, hacer No 2. te lo digo que 8, entonces 2 de cada uno. Sí, okay. Sí, 2 de cada uno. Sí, señora, estaría bien. Muy bien. Bueno, entonces... voy entonces a borrar el taller, el curso sí lo voy a dejar acá, porque hoy vamos a usar para vamos a usar un aplicativo que es el calculadora de derivadas, para este aplicativo. Listo. Entonces, ojo, recuerden dónde está. Está acá en Recursos Educativos primer corte, calculadoras de derivadas. Bueno, pero entonces antes de usar ese, entonces vamos a ir a las diapositivas. ¿Ok? Entonces ahora sí, empecemos la temática. Como les digo, va a ser una clase cortica, sencilla. Ay, espere. Abrí las que ya tenía rayaditas. No, es las que no tengo rayadas. Espérenme un momentico, que son las que no tengo rayadas. Estas son las que... Oh. Entonces me tocó volverlas a cortar. Acá, y esta es acá. No más. De hecho, las había arreglado. Seguro se me olvidó darle guardar. Profe, una pregunta. Dime. También del parcial de bilingüismo, ¿él sí toma todos los temas o...? No, toma solamente lo que vimos. Lo que vimos, porque pues acuérdense que el objetivo principal del parcial de bilingüismo es precisamente que ustedes se preparen para el taller. Digo, para el taller no, para el examen, ¿sí? Más allá de que les va a dar a ustedes algún tipo de décimas extras, lo más importante para mí es que los va a preparar para el examen. ¿Ok? Sí, señora, muchas gracias. Ok, bueno, entonces ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con la explicación de nuestro último tema. Entonces, ¿cómo calcular derivadas parciales? Parte 1. Entonces, primero, normalmente cuando hemos visto los temas, yo arranco primero por el concepto de derivada, pero el concepto de derivada lo vamos a ver en el segundo corte, en la siguiente clase, para ver derivada direccional y vector gradiente. Vamos a empezar pues como con la parte procedimental. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo de derivadas parciales? Entonces, la parte 1, bueno, yo le escribí aquí parte 1, más bien debía haber escrito primera derivada, ¿no? Entonces, cuando vamos a sacar la primera derivada o derivadas de primer orden, vamos a recordar en cálculo diferencial, cuando yo tenía cálculo de diferencial, la derivada de primer orden era con respecto a una variable y paré de contar. Aquí, como nosotros tenemos, ay, perdón, ahora sí, ¿sí se ve? Es que le di clic donde no era.
Sí, profe. Ok. Entonces, como aquí nosotros estamos trabajando derivadas en varias variables, entonces vamos a hablar de funciones en varias variables, vamos a hablar de derivadas de primer orden y me salen dos, derivada con respecto a X y derivada con respecto a Y, por lo que nuestras funciones están definidas de un f de X, Y. Entonces están definidas en términos de X y de Y. O lo que es lo mismo decir Z igual a una expresión en términos de X y de Y. Entonces, cuando yo hablo de derivadas de primer orden o primera derivada, ya acá me van a salir de plano 2. Si me dicen las derivadas de primer orden, son 2. ¿Listo? Entonces, con respecto a X, cuando me dicen saque la derivada con respecto a X, la X se comporta como variable, ¿sí? Y la Y, entonces, se comporta como constante. Entonces, cuando yo derivo con respecto a X, voy a seguir todas las reglas de derivación que aprendí en cálculo diferencial, las mismas reglas. Pero entonces tengo claro que tengo claro que lo demás se va a comportar como una constante. Ahora, con respecto a Y, entonces ahora la que va a comportarse como variable es Y. La Y se comporta como variable y la X se comporta como constante. Vamos a ver entonces un ejemplito. Bueno, antes del ejemplo vamos a mirar la notación para las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial con respecto a X se puede escribir de varias maneras. F y una X acá como un subíndice. O derivada de F con respecto a X es igual a la derivada de f de x, y con respecto a x. Miren que todas estas estoy hablando de la derivada con respecto a x o de z con respecto a x, ¿cierto? Cuando estamos en este tipo de notación, lo que está abajo me está diciendo con respecto a qué variable es que estoy derivando, o esta, f sub x. Y la derivada parcial con respecto a y, entonces, de manera análoga, f sub y es la derivada parcial con respecto a y, de f de y, derivada de la función con respecto a y, de f de x, y con respecto a y, o de z de y. Entonces, esa es la notación de derivadas parciales. Entonces, acá nos dicen que pues es importante recordar las reglas de derivación dado que se deben aplicar para las derivadas parciales. O sea, las mismas reglas de derivación que ustedes se aprendieron en cálculo diferencial las aplican acá. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Entonces, me dicen, vamos a tomar esta función f de x, y igual a x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Entonces voy a tomar esa función y voy a derivarla con respecto a x. Entonces, como voy a tomar esa función con respecto a x, la voy a derivar con respecto a x, entonces x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Voy a sacar la derivada con respecto a x, entonces lo que me decían ahí es, tome la variable x, porque voy a derivar con respecto a x. Esta es la variable. Y lo demás, tanto la y como los números, o si hay otras letras,
todos los otros términos se van a tomar como si fueran una constante. Entonces, para hallar la derivada con respecto a x, empezamos. Vamos a hallar la derivada de este primer término. Entonces, la derivada... Ahí no es 8x al cubo. Donde acá, esperen, x al cuadrado y más 8x al cubo menos 12y a la 5, sí. Sí, lo que hice fue subrayar cuál es la variable como para poderla visualizar mejor. ¿Ok? Entonces, como voy a sacar la derivada con respecto a x, empiezo. Primer término. Derivada de x al cuadrado, 2x. Y y es una constante. Más, vamos con el segundo término. 8 por la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, ¿no? Las reglas de derivación. Menos, vamos con derivada de esta expresión con respecto a x. Como aquí no hay x, entonces, ¿qué estoy viendo? Que esto es una constante. Tanto 12 como y funcionan como constante. Bueno, y a la 5, aquí dice menos 12, y a la 5. Entonces, derivada de una constante es 0. Y ahí ya tengo la derivada con respecto a x y ahora la escribo. Ustedes ya saben que cuando, bueno, escribo 2xy más, entonces hago las cuentas, 8 por 3, 24, x al cuadrado, cuando hay un 0, pues no se anota. Y esta es la derivada con respecto a x. Ahora vamos a sacar la derivada con respecto a y. Entonces acá vamos a sacar la derivada con respecto a y. Entonces f de x, y igual a x al cuadrado por y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Entonces, como voy a derivar con respecto a y, la variable es y. Y todo lo demás, tanto x como números o otras letras que aparezcan, van a funcionar como constantes. ¿Listo? Entonces arrancamos. Primer término. Derivada de x al cuadrado y. Entonces, y es la variable. Derivada de y es 1 por x al cuadrado, x al cuadrado. Más, miramos ahora acá. Derivada de 8x al cubo, lo estamos derivando con respecto a y. Pero como aquí no hay y, entonces quiere decir que 8x al cubo juega el papel de una constante. Y no sabemos la regla de derivada de una constante. 0. 0, perfecto. Menos, vamos acá. Derivada de 12y a la 5. Entonces pongo aquí el 12 por la derivada de y a la 5. La derivada de y a la 5 es 5 por y a la 4. Y ahora que ya está, pues organizo y hago las cuentas. Entonces la derivada con respecto a y es x al cuadrado menos 60y a la 4, porque 12 por 5 da 60, aquí hay un menos 60y a la 4, y ustedes saben que cuando está 0, no se anota. Entonces ya calculé las derivadas de primer orden, derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. ¿Vamos bien? Sí, señora. Ok. Ahora vamos entonces a mirar cómo usamos la calculadora de derivadas que les puse ahí como aplicativo. Entonces vamos a ir acá a nuestra aula. Entonces recuerdo que está aquí en recursos educativos, dice calculadora de derivadas. Entonces aquí vamos a anotar nuestra función. X, para poner x al cuadrado, acuérdense que se usa pero el que está no el que está acá, ¿no? Porque se lo pone aquí al mismo nivel.
esta letra, pero que está en el teclado en la parte de arriba. Entonces toca buscarla en el teclado. Yo la tengo aquí. Entonces aparece así. X al cuadrado. ¿Listo? Por Y, toca ponerle, o no, pongámosla por Y así. Más 8x al cubo menos 12y a la 5. Y le damos Enter. Entonces reviso, miren, esta es la que escribimos allá. X al cuadrado, y más 8x al cubo menos 12y a la 5, ¿sí? Miren, es exactamente la misma de acá. Ahora vamos a hallar sus derivadas. La derivada con respecto a x nos debe dar 2xy más 24x al cuadrado. Entonces, miremos. Entonces, empiezo. Derivada con respecto a x. Bueno, aquí pusieron el 24 de primeras. No importa. 24x al cuadrado más 2xy, ¿sí? Pero es la misma de acá. Y la otra nos tiene que dar x al cuadrado menos 60y a la 4. Entonces, vamos a pedirle la derivada con respecto a y. Menos 60y a la 4 más x al cuadrado. La calculadora de derivadas está configurada para que ponga siempre de primeras la variable de mayor exponente. Pero pues eso sí ya no es importante porque pues ustedes saben que el orden no me va a alterar la expresión, ¿sí? Es exactamente la misma. Entonces, ahí tenemos la calculadora de derivadas. Estas son las derivadas de primer orden y luego vamos a ver las derivadas de segundo orden. Entonces, vamos ahora con otro ejemplo. Entonces, tangente de x por y. Entonces, vamos a mirar esta. Este ejercicio se hace intencionalmente porque, como decíamos, se tiene que recordar todo lo que se vio en cálculo diferencial. Entonces, aquí nosotros tenemos una función externa y una función interna. Nos toca recordar la derivada de una función compuesta que era a través de la regla de la cadena. Entonces, si yo tengo f compuesta de g de x y quiero derivarla, quiero hallar su derivada. Entonces recuerden que en cálculo diferencial usted hallaba la derivada, se representaba con una primita. Entonces, ¿qué le decían a uno? Usted tiene que primero identificar cuál es la función externa. Entonces aquí esta es la función externa. Y g de x es la función interna. Entonces, lo que nos enseñaron en cálculo diferencial es que para hallar la derivada de una función compuesta, entonces, ¿usted qué hacía? Derivaba la función externa primero. Entonces, cuando deriva la función externa, la función por dentro, la interna, queda igual. Entonces, derivada de la función externa por, ahí sí, la derivada de la función interna. Entonces, esta es derivada función interna. Y esta es derivada función externa. Entonces, así era. Y eso lo vamos a aplicar acá. Entonces, aquí tenemos tangente de x por y. Entonces, para hacer las derivaciones, primero tenemos que tener claro cuál es la función externa y cuáles son las funciones internas. Entonces, aquí yo creo que se ve claramente que la función externa es tangente, ¿cierto? La función externa es tangente y las internas es x por y. Entonces, vamos a sacar la derivada de esto.
Entonces vamos a sacar primero la derivada con respecto a x. Entonces para sacar la derivada con respecto a x, que ya la tengo ahí, voy a escribir primero mi función f de x, y es igual a tangente de x por y. Y como vamos a derivar con respecto a x, entonces la variable es x. La variable interna es x. Entonces empezamos. Primero, derivada de la función externa. Entonces la derivada de la tangente. Señor. Perdón, profesor, me explica nuevamente el planteamiento, me perdí en un momento. A ver, ven, lo quito. Vamos a derivar con respecto a x, ¿cierto? Vamos a derivar la función con respecto a x. Entonces, yo tengo tangente de x por y. Entonces, recordemos que la variable, como es con respecto a x, la variable sería x. Entonces, queda tangente de x por y. Si ustedes observan bien, esto es una función compuesta, porque hay una función externa y una función interna. O dicho de otra manera, hay una función dentro de otra función, ¿sí? Entonces, aquí nos toca recordar, esto es repasito de cálculo diferencial. Cuando yo tenía una función externa y una función interna, o dicho de otra manera, tenía una función dentro de otra función, para derivarla me decían, derive la función externa, y cuando usted deriva la función externa, miren que el g de x queda igual, o sea, la interna queda igual. Por, ahora sí derive la función interna. Entonces, en nuestra función, esta es la externa, y x por y es la interna. Pues yo ya tenía aquí escritos, pero bueno, entonces vamos a hacerlo paso por paso. Entonces... Sí, o sea, ahí ya entonces cogemos la externa aplicando la fórmula, entonces secante al cuadrado, listo, pero no era que me había perdido en un minutico ahí. Ah, ok, bueno. No, pero la voy a hacer pasito por pasito. Entonces, lo primero hay que derivar la función externa. Entonces, la función externa la tengo con azul. Entonces, la derivada de tangente es secante al cuadrado, ¿cierto? Y pongo por dentro x por y, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy derivando la externa. Miren acá. Cuando yo derivo la externa, la interna queda igual. Ahora sí, por la derivada de la interna. Entonces, con fucsia. Por la derivada de la interna. Entonces, ojo acá. Como tengo dos variables, x y y, tengo que mirar con respecto a qué variable estoy derivando. Con respecto a x. Entonces, la derivada de x es 1 por y, que es la constante. Digamos que lo estoy haciendo así paso a paso. Entonces, ¿qué me queda? Me queda lo siguiente. La derivada con respecto a x me da secante al cuadrado de x por y, ¿cierto? Pero para no tener problemas, no confundirme que este y multiplica todo y no de pronto pensar que es por el argumento. Recuerden que cuando trabajamos funciones trigonométricas, todo lo que multiplica es preferible ponerlo antes. Y secante al cuadrado de x por y. Eso fue lo que me dio la derivada. Hasta ahí. ¿Cómo van? Bien, profe, bien. ¿Bien? Ok. Entonces, vamos acá con la otra. Entonces, vamos a hacerla. Entonces, por este lado era la derivada con respecto a x. Ahora vamos a hacer por este lado la derivada con respecto a y. Entonces, f de x, y es igual a tangente de x por y.
Entonces vamos a derivar, esta la voy a hacer, voy a poner acá verde, derivada con respecto a y. Entonces la variable aquí va a ser y. Y trabajamos igual. ¿Cuál es? Primero identificamos cuál es la externa. La externa es esta. ¿Cuál es la interna? La interna es toda esta. Y empezamos entonces. Entonces, derivada de la externa, derivada de tangente es secante al cuadrado. Y lo que está dentro, que es lo interno, por ahora queda igual. X por y. Ahora sí, por su derivada interna. Como estamos derivando con respecto a y, entonces agarro acá este. Derivada de y, 1 por x, entonces queda x derivada de y, 1. Entonces ahora me queda la derivada con respecto a y, sería secante al cuadrado de x por y, por la derivada de x por, perdón, la x por 1 me daría x. Entonces, como ya sabemos, para que no vaya a prestarse para confusiones, entonces ponemos el x de primero, x secante al cuadrado de x por y. Y esa es la derivada con respecto a y de tangente de x por y. Entonces tenemos las dos. Derivada con respecto a x me dio y secante al cuadrado de x por y. Derivada con respecto a y me dio x por secante al cuadrado de x por y. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, señora profe. Ok. Ahora vamos a ir al siguiente. Bueno. Y acá nos podemos ayudar con nuestra calculadora. Entonces vamos a ir aquí a la calculadora. Entonces aquí yo escribo tangente tan de x por y, le doy enter. Bueno, aquí dice y tangente al cuadrado de x por y más y, es la derivada con respecto a x. ¿Por qué? Porque esta de derivadas no está trabajada para todas las funciones trigonométricas, entonces como aparece aquí secante al cuadrado, se aplica la identidad trigonométrica. Entonces secante al cuadrado se puede escribir como 1 más tangente al cuadrado. Esto es por identidad trigonométrica, ¿no? Entonces eso es para que tampoco, o sea, no se confíen en cómo les dé la calculadora de derivadas, porque la calculadora de derivadas pues no está para todas las funciones trigonométricas, puede tener sus identidades. Entonces, esta es una, esta es otra. Y por la identidad de secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado de x por y. Secante al cuadrado es 1 más tangente al cuadrado. Entonces, y por 1 me daría y más y por tangente al cuadrado de x por y. Entonces, estas dos son equivalentes. ¿Qué se usó acá? Una identidad trigonométrica. Y la calculadora está trabajando con esa identidad. Por eso es que me aparece acá y tangente al cuadrado de xy más y, o al revés. Y lo mismo con la otra. Pero es exactamente lo mismo que se hizo, sino que aquí se trabajó sin identidad. Pero pues yo no les voy a pedir identidades en el examen. ¿Listo? Sino que la calculadora, digamos que nos puede ayudar para ver si lo que estamos haciendo es correcto o no. En el caso de las funciones trigonométricas, pues a veces nos muestra la respuesta equivalente, pero con identidades. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ir al siguiente ejercicio. Dice, dada f de x, y igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado,
calcular la derivada en X con respecto al punto 3,4. Entonces, aquí no nos están pidiendo las derivadas de primer orden, porque si me pidieran las derivadas de primer orden, tenía que sacar la derivada con respecto a X y con respecto a Y. Me están pidiendo una en particular y que la evalúe en el número 3,4. Pero en el número 3,4 no, en la pareja ordenada 3,4. Entonces, para esta, vamos a mirar, esta es una función compuesta, ¿cierto? Pero esta es una función compuesta 3 veces. Miren, esta es de esta forma. F de G de H de X. Entonces, recordemos en cálculo diferencial, cuando me tocaba derivar funciones compuestas, siempre se sigue la misma regla. Primero se deriva la externa. Entonces, la más externa es esta. Entonces, quedaría derivada de F, que es la externa, y las internas quedan igual. Listo. Luego, seguía por la interna, digamos, intermedia. Llamemos a esta, es la intermedia. Entonces, por la derivada de G y H de X queda igual. Y luego por, ahora sí, la última o la que está más adentro más bien, que esa viene a ser aquí es la interna. Interna, y más bien borro acá para no confundirnos, externa, y no le pongo del intermedio, sino del medio, para que quede claro. Medio. Entonces, ahora sí, nos faltaría por H' de X. Entonces, cuando tengo funciones compuestas, recuerden que la regla de la cadena, lo que me está diciendo es que si son varias funciones compuestas, yo parto de la función más externa, luego la intermedio, hasta que llegue a la más interna. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, lo primero, para poder calcular esta derivada parcial con respecto a X en el punto 3,4, pues primero tengo que hallar la derivada. Entonces, voy a arreglar algo acá. Entonces, voy a arreglarle el lenguaje. F de X, Y es igual a logaritmo natural de X al cuadrado más Y al cuadrado. En vez de escribir raíz cuadrada, escribo exponente a la 1/2. Y empiezo a dejar claro quién es cada quien. Entonces, logaritmo natural, yo creo que queda claro que es la externa, ¿cierto? La del medio es la raíz cuadrada, ¿cierto? Pero la raíz, la raíz cuadrada se trabaja con exponentes como exponente elevado a la 1/2. Entonces, la del medio es la raíz cuadrada. Y la más interna es X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa es la interna. ¿Sí? Como es con más, no hay ningún problema. Entonces, empezamos. Recordemos, aquí solamente me están pidiendo la derivada con respecto a X. Entonces, vamos a tomar la derivada con respecto a X. Entonces, voy aquí a señalar la variable X. Esa es la variable, todo lo demás, todo lo que aparezca con Y, funciona como si fuera constante. Entonces, derivada del logaritmo natural. Entonces, empezamos con la externa. La derivada de logaritmo natural. Entonces, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre su argumento. Entonces, es 1 sobre el argumento. Y el argumento es X al cuadrado más Y al cuadrado a la 1/2.
porque recuerden, se deriva la externa, pero lo que vaya por dentro queda igual. Entonces, por eso queda 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2. Por. Ahora vamos con la del medio. Entonces, la del medio es la raíz cuadrada. Vamos a hacerla con rojo. Entonces, la raíz cuadrada, esta, a la 1/2. Entonces, quedaría 1/2 de esto que está aquí por dentro, elevado a la 1/2 menos 1, o sea, a la menos 1/2. Lo que va por dentro se escribe así, tal cual. X al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora sí, por la derivada interna. La interna es toda esta. Entonces acá sí ya, como encontré la variable, miro, es derivada con respecto a x. Entonces, derivada de x al cuadrado es 2x. Más derivada de y al cuadrado, pero ¿qué pasa? La derivada de y al cuadrado, ahí como está y al cuadrado solita, es 0. Entonces no se anota. Y ahí ya está la derivada. Pero entonces vamos a escribir mejor para poder, si podemos mejorar esto. Derivada con respecto a x es igual a, miramos, 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado a la 1/2, escribámoslo ya con la raíz. 1 sobre x raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado. Por 1/2, lo pongo acá. Esto elevado a la menos 1/2 por propiedad de los exponentes, como el exponente es negativo, baja y quedaría, y como es 1/2, entonces quedaría con la raíz cuadrada. 2 raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Por 2x. Y miro que se puede ir, que se puede cancelar. Entonces, en este caso, yo puedo cancelar este 2 con este 2 de acá. ¿Y qué me queda? Derivada con respecto a x de arriba, 1 por x me queda x. Sobre, aquí, raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado por raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado, se van y me queda x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Y ahí ya tengo la derivada con respecto a x. Entonces, tengo la derivada con respecto a x. Vamos a mirar acá. Entonces, escribamos. Ay, perdón, no me acuerdo. Es logaritmo natural de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, acá. Logaritmo natural, paréntesis, raíz, en lenguaje GeoGebra es SQRT. Abro otro paréntesis. Ay, perdón. Y aquí escribo x al cuadrado más y al cuadrado. A ver, logaritmo natural, SQRT es la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Le doy Enter. Es esta. Entonces, miren, la derivada con respecto a x es x sobre x al cuadrado más y al cuadrado. No nos piden la derivada con respecto a y, pero si nos la pidieran debe darme y sobre x al cuadrado más y al cuadrado, que fue lo que nos dio acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahora evaluamos la derivada con respecto a x en el punto 3, 4. Entonces, eso sería, se escribe así, derivada con respecto a x, se baja una rayita totalmente vertical, 3, 4,
y se reemplaza. Entonces, donde dice x arriba, pongo 3, abajo es 3 al cuadrado, porque es esta x, y ahora más y al cuadrado, más, entonces le corresponden y4, 4 al cuadrado. Y hago las operaciones, esto es 3, 9 más 16, y esto es 3, 9 más 16 me da 25, 325 avos. Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, señora profe. Bueno, y entonces esta es la parte ya de la primera derivada o derivadas de primer orden. Vamos a ir con la segunda parte. La segunda parte es cómo calcular derivadas parciales. Entonces, parte 2 sería de segundo orden. Venga, de una vez. Arreglémosle acá para que de una vez queden las... Profe. Señor. Qué pena, ¿me podría mostrar un momento la diapositiva anterior? Es que no alcancé a ver el último pedacito. Sí, sí, ya te la paso. Espérame. Gracias. Para que no quede parte 1 ni parte 2, sino es de segundo orden y primer orden. Primer orden. Listo, entonces esto es lo que hemos trabajado. A ver, por acá, esta parte. Esta, ¿no? Esta de acá. Sí, para sí, que señora. tome un pantallazo. Eso. Okay. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces ya acabamos las de primer orden. Ahora vamos con segundo orden. Entonces, con segundo orden, pues se nos aumenta, ¿no? Cuando, recuerden, en cálculo diferencial, si me decían, halle la segunda derivada, pues era una segunda derivada con una sola variable, pero pues aquí como tenemos varias, entonces se nos va a hacer más grande. Entonces, las derivadas de segundo orden, para que existan las derivadas de segundo orden, pues tienen que existir las derivadas de primer orden, ¿cierto? Entonces, vamos aquí por este lado. Yo tengo la derivada con respecto a x, ¿cierto? Y entonces de esa derivada con respecto a x salen 2. Otra vez la derivada con respecto a x y ahora la derivada con respecto a y de esta, ¿no? Entonces, la de segundo orden sería derivada con respecto a x con respecto a x. Por eso está doble x. Y esta sería derivada con respecto a x, ahora con respecto a y. Y la otra, entonces, ya partimos de derivada con respecto a y. Vamos a sacar derivada con respecto a y con respecto a x. Y la derivada con respecto a y, otra vez con respecto a y. Entonces, por este lado con respecto a x, por este lado con respecto a y. Entonces, las derivadas de segundo orden nos van a sacar 4 derivadas. ¿Por qué? Pues es lógico, ¿no? La derivada de primer orden saca 2 derivadas, las derivadas de segundo orden sacan 4. Si yo pido derivadas de tercer orden, entonces serían 2 de acá, 2 de acá, 2 de acá, 2 de acá. Entonces serían 8 derivadas y así sucesivamente. Nosotros vamos a trabajar hasta de segundo orden, pues para que no se haga engorrosa la cosa, pero este árbol puede seguir abriéndose en ramificaciones. ¿Listo? Entonces las derivadas de segundo orden me dan 4. 4 derivadas parciales son las de segundo orden. Entonces miremos la notación. Entonces, derivada con respecto a x, entonces, ¿cómo se saca? Se puede anotar de esta manera. Segunda derivada de la función con respecto a x, como es con respecto a la misma variable 2 veces, se pone aquí al cuadrado, ¿sí? Segunda derivada, porque si son de segundo orden, todas serían segunda derivada de f de x, y con respecto a x al cuadrado.
Entonces, en términos prácticos, ¿cómo se hace? La primera se deriva con respecto a X y la segunda se deriva con respecto a X. Ahora, derivada con respecto a X con respecto a Y. Entonces, la primera con respecto a X, esta. La segunda con respecto a Y. Sin embargo, miren que en esta notación se pone al contrario. ¿Sí? En esta notación se hace la derivación en este orden, en el orden como aparece acá. La primera con respecto a X, la segunda con respecto a Y. Si tenemos esta notación, entonces la primera es esta y la segunda es esta. Por eso yo prefiero esta notación. Me parece mucho mejor. La derivada con respecto a Y, con respecto a X, entonces, la primera con respecto a Y. Y la segunda con respecto a X. Y esta FYY, entonces ahí sí, las dos, tanto la primera como la segunda con respecto a Y. ¿Listo? Entonces ahí están las 4 derivadas parciales. Bueno, entonces ahora... espérense un momentico, ya. Ahora sí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Entonces este fue el que habíamos empezado, trabajamos en primer orden, ¿no? Entonces la derivada, la función, perdón, f de x, y es igual a x al cuadrado por y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Este fue el primer ejemplo que hicimos cuando sacamos derivadas de primer orden. Entonces ya tenemos las derivadas de primer orden que las habíamos sacado anteriormente. Entonces, esta es con respecto a X y esta es con respecto a Y. Entonces, vamos a sacar las otras derivadas. Entonces, debe salir, como me están pidiendo las de segundo orden, son estas. Derivada con respecto a X con respecto a X. Derivada, ya tenemos con respecto a X, que es esta. Ahora saquémosla con respecto a Y. Y esta de acá, ya tenemos con respecto a Y. Entonces ahora saquémosla con respecto a X. Y esta sería, ya tenemos con respecto a Y, que es la de acá, saquémosla con respecto a Y. Entonces empecemos con esta. Entonces aquí, vamos a hacerlo paso por paso. La primera derivada con respecto a X es esta. Entonces, para sacar la segunda derivada con respecto a X, recuerden que entonces aquí voy a subrayar la variable X. Y todo lo demás es constante. Entonces, arranquemos. Derivada con respecto a X es 1 por 2 por Y, me queda 2Y. Más 24 está acá. Derivada con respecto a X, de X al cuadrado, es 2X. Entonces, la derivada con respecto a X y a X, o dos veces, con respecto a X, es 2Y más 48X. Ese 8 quedó como muy feo ahí. ¿Cómo? Dime. Ok. Bueno, entonces estamos acá en esta. Ahora, entonces ahí tenemos la derivada con respecto a X. Dos veces de segundo orden. Ahora vamos con
la otra. Esta acá. Derivada con respecto a x es igual a 2xy más 24x al cuadrado. Ahora, como vamos a sacar la derivada, las derivadas de segundo orden con respecto a x con respecto a y, entonces voy a repisar y. Entonces, ¿qué tenemos? Empiezo acá. Derivada con respecto a y es 1. Acá derivada con respecto a y es 1. Por 2x, 2x. Y en esta, pues como no hay y, me da 0, ¿cierto? Entonces, más 0, pues, o no necesito anotarlo. Derivada con respecto a x con respecto a y es igual a 2x. Entonces ya tengo esta. Ay, perdón, puse blanco. No. Este. Ahora, entonces ya saqué las dos derivadas parciales de este lado, ¿no? Vamos a sacar las otras dos que parten de con respecto a y. Entonces esta. Derivada con respecto a y, ya teníamos x al cuadrado menos 60 y a la 4. Entonces ahora, derivada con respecto a y, tomando esta de acá, vamos a derivar con respecto a x. Entonces yo tomo esta, aquí está la x. Entonces, derivada con respecto a x, de x al cuadrado me da 2x. Derivada de menos 60 y a la 4, pues es 0. ¿Sí? No hay que escribirlo, pero pues como yo estoy explicando, lo voy a escribir. Entonces, segunda derivada parcial f de y de x es igual a 2x. Y ahora vamos por el otro lado. Entonces, otra vez aquí, como estamos por el lado de la derivada con respecto a y, entonces la anoto, x al cuadrado menos 60y a la 4. Y ahora voy a derivar con respecto a y otra vez. Entonces, esta es y. Entonces, derivada de x al cuadrado, pues como no está con respecto a y, juega como una constante y me da 0. Menos 60 por la derivada con respecto a y, que eso es 4 por y a la 3. Entonces, la derivada con respecto a y dos veces me daría 6 por 4, 24, menos 240 y a la 3. Y aquí tengo mis 4 derivadas parciales de segundo orden. Esta y esta son las 4 derivadas parciales de segundo orden. ¿Qué podemos ir anotando? De una vez voy a adelantarme a un teoremita. Y es que si ustedes observan acá, marcador resaltador, van a observar las derivadas, también se les llaman cruzadas, porque es XY y YX. Observen qué dieron, igualitas. No todas las funciones me van a dar las derivadas cruzadas iguales. Derivada de X con respecto a Y y derivada de Y con respecto a X. No todas las funciones dan iguales, pero cuando dan iguales, entonces cuando las derivadas cruzadas dan igual, tenemos que estamos hablando de una función continua. O sea que a esta función, si yo le saco cualquier límite,
va a ser igual a su imagen. Y recuerden que cuando vimos límites y continuidad dijimos que las funciones polinómicas, esta es una función polinómica, eran continuas. Entonces, no todas las funciones pasa eso, pero cuando pasa que las derivadas cruzadas dan igual, se dice que esa función es continua en todo su dominio. Entonces, una manera, dominio, de mirar continuidad. Entonces, vamos ahora a mirarlo en nuestra aplicación de derivadas. Entonces, vamos a escribirla acá. Esto es x al cuadrado por y más 8x al cubo menos 12y a la 5. Le damos enter. Entonces ya tenemos primera y primera derivada, ¿no? Estas son las derivadas de primer orden que pues ya las habíamos sacado manualmente, están acá. Ahora vamos a mirar las derivadas de segundo orden. Entonces, miremos las derivadas de con respecto a x de 2 veces y con respecto a y 2 veces. Con respecto a x 2 veces me da 48x más 2y. Miramos. Bueno, aquí está al revés, ¿no? 2y más 48x, pero no importa. Y la derivada de y 2 veces, entonces, menos 240y al cubo. Menos 240y al cubo. Y vamos ahora a sacar las derivadas cruzadas. ¿Cuánto nos dio las derivadas cruzadas? Nos dieron iguales y nos dio 2x. Porque esta función es continua. Entonces vamos a pedir la primera derivada cruzada. Miren, 2x, derivada con respecto a x, luego con respecto a y. Sale de acá. Y vamos a sacar la derivada con respecto a y luego con respecto a x. O sea, saldría de esta. Nos dio igual. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, encontrar las derivadas de segundo orden para este ejercicio. Entonces, saquemos primero la derivada de primer orden. Esa sí ya la tengo ahí resuelta. Vamos entonces a mirar. Entonces, como es con respecto a x, voy a poner en azul. Entonces, en esta función, x es la variable y y es la constante. Y los números, ¿no? Derivada de x a la 6, 6x a la 5. Muy bien. Ahora vamos con la otra. Derivada de x es 1, ¿cierto? Por 7y. Entonces me queda 7y. Bien. Aquí como no hay x, derivada de menos 3y a la 5, pues me da 0 porque no hay forma de derivar con respecto a x. Listo. Ahora vamos a derivar. Esta ya hicimos la primera, que era la derivada con respecto a x. Ahora con rojo vamos a sacar la segunda derivada con respecto a x. Entonces aquí muestro la x. Derivada de x a la 5 es 5 por x a la 4. Por la constante 6, por eso me da 30x a la 4. Ahora vamos con la otra. En azul, la derivada con respecto a x, porque esa es de esa que vamos a partir. Y ahora, derivamos con respecto a y. Tomémosla en verde. Entonces, esta primera parte derivada de 6x a la 5, como aquí no hay y,
todo esto juega como una constante. La derivada de esa constante, pues es 0. No se anota. Derivada de y, 1 por 7, 7. Entonces, esta es. Y ahora acá, la derivada con respecto a y, entonces vamos a mirarlo con negro. Y, pues ahora acá miremos y. Con negro ahí. Entonces, derivada con respecto a y. Esta primera parte me da 0, porque aquí no hay y. Esta, derivada con respecto a y, es 1 por 7 por x, me da 7x. Derivada con respecto a y, de y a la 5, es 5y a la 4. Por menos 3 me da menos 15y a la 4. Esa era la derivada con respecto a y. Ahora vamos a sacar la cruzada. Derivada con respecto a y, que ya la sacamos, es la de arriba. Y ahora vamos a derivar con respecto a x. Entonces, con fucsia. X solo está acá. Derivada con respecto a x es 1 por 7, 7. Entonces, miren que aquí también me dieron estas dos iguales, las cruzadas. Cuando las cruzadas dan iguales, se supone que esa función es continua. Ahora sigamos con la otra. Derivada con respecto a y otra vez. O derivada segunda, 2 veces con respecto a y. Entonces ya teníamos esta. Y ahora saquemos la otra con agua marina, esta de acá. Entonces, derivada con respecto a y, y ahora otra vez con respecto a y. Entonces, acá no hay ¿qué? Ay, perdón. No hay y, entonces juega como una constante. Derivada de esa constante es 0. No se anota. Menos, derivada de menos 15y a la 4. Entonces, derivada de y a la 4 es 4 por y a la 3. Por menos 15 me da menos 60 y queda y a la 3. Y ahí tenemos las 4 derivadas que corresponden a las derivadas de segundo orden. Bueno, esta creo que no es necesario mirarla ¿en la qué? En el aplicativo de calculadora de derivadas parciales. Y ahora vamos a mirar un ejercicio como el del taller. Entonces, miramos por acá. A ver, ¿dónde es que está el taller aquí? Dice, bueno, derivadas parciales, aquí nos ponen a sacarlas. Nos dicen, aquí hay una ecuación que se llama ecuación de Laplace, que se usa para distribuciones de temperaturas. Entonces aquí hay funciones con respecto a 3 variables. Entonces toca sacar las segundas derivadas 2 veces con respecto a x, 2 veces con respecto a y 2 veces con respecto a z. Pero esto ya es para multivariable. Entonces, cuando eso es igual a 0, se dice que satisface la distribución de temperatura. Ahora vamos a mirar la ecuación de Laplace bidimensionalmente, que es la que nos interesa a nosotros. La derivada de la función con respecto a x al cuadrado, perdón, con respecto a x 2 veces, la derivada segunda de la función con respecto a y 2 veces. Si esta suma es igual a 0, entonces me está describiendo las potenciales distribuciones de temperatura estacionaria. Entonces, cuando yo tengo una función que sus dos derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y se suman y da 0, estamos mirando las distribuciones de temperatura estacionaria. Entonces, esta es una pregunta, que si ella
satisface la ecuación de Laplace. Entonces vamos a hacer, pues no con esa, sino con esta de acá. Pues para que no termine yo haciendo el taller, perdón. Entonces vamos a ir acá. Nos dan esta función, f de x, y es igual a e a la menos 3y coseno de 3x. Y nos preguntan si satisface la ecuación de Laplace. Entonces recordemos que es que la segunda derivada de la función con respecto a x 2 veces y la segunda derivada de la función con respecto a y 2 veces me dé 0. Entonces vamos a mirar primero cómo sacamos eso. Entonces voy a tomar acá la función y vamos a sacar solamente las dobles, ¿no? Entonces, por este lado, vamos por acá. F de x, y igual a e a la menos 3y por coseno de 3x. Entonces, vamos a empezar vamos a derivar con respecto a x. Entonces, voy a tomar acá con respecto a x. Entonces, esta es la variable. Con respecto a x, todo lo demás es constante. Entonces, e a la menos 3y, como es un producto, es una constante. E a la menos 3y porque no corresponde a la variable. Y ahora acá vamos a empezar. Coseno, la derivada de coseno es menos seno. Menos seno de 3x. ¿Sí? Porque es la derivada externa. Por, ahora sí, la derivada interna. Entonces, como la interna es donde está la x, derivada de x1 por 3, 3. Entonces voy a poner aquí el 3 y que se entienda que la derivada de x es 1. Entonces, ahora aquí organizamos eso mejor. Eso sería, esto es un por, ¿no? 3 por 1, 3, y aquí hay un menos, dejemos el menos acá porque podría interpretarse como una resta. Menos 3, e a la menos 3y, seno de 3x. Esa es la derivada con respecto a x. Vamos a mirar cómo nos va acá. Perdón. Calculadora de derivadas. Entonces, e elevado a la, un momentico, miro, menos 3y. E elevado a la menos 3y, cierro acá, coseno de 3x. Es que ya vi. Este E no es el E del teclado, tengo que coger el E de acá. Es este E, sí. Espero otra vez lo quito. Lo volvemos a poner. Entonces, es el E de acá. E, ahora sí, elevado a la menos 3y por coseno de 3x. Ahora sí. Entonces, el E no es el E del teclado, sino el E que aparece ahí. Y entonces vamos a mirar la primera. Menos 3, e a la menos 3y, seno de 3x. Vamos bien. Ahora vamos a sacar la segunda. Entonces vamos a sacar, perdón, f de x de x. La segunda. Entonces otra vez esta es x. Entonces menos 3 por e a la menos 3y. Eso es
una constante queda igual. Ahora, derivada de seno de 3x, entonces quedaría, derivada de seno es coseno de 3x. Por la derivada interna, que es como es con respecto a x, entonces derivada de x es 1 por 3 me da 3. Y entonces me queda que este 3 lo pongo acá, menos 3 por 3, menos 9, e a la menos 3y, coseno de 3x. Esta es la segunda derivada. Entonces miro acá, menos 9, e a la menos 3y, coseno de 3x. Estamos bien. Ahora vamos por este lado. F de x, y igual a e a la menos 3y coseno de 3x. Listo. Y aquí vamos a derivar con respecto a y. Entonces aquí y es esta. Entonces coseno de 3x, como no tiene y, viene a ser simplemente una constante. Entonces, coseno de 3x es una constante que multiplica a esto. Entonces, la derivada de una exponencial es ella misma, e a la menos 3y, por su derivada interna. La derivada interna de una exponencial se mira en el exponente. Derivada de y es 1 por menos 3 me da menos 3. Y entonces aquí la organizo. Menos 3, e a la menos 3y, coseno de 3x. Entonces, miramos acá. Menos 3, e a la menos 3y, coseno de 3x. Y ahora entonces vamos a sacar la segunda derivada porque estamos, la segunda derivada doble de y. Entonces tengo y ahora otra vez y. Entonces acá. Y lo mismo, coseno de 3x, como no tiene y, es una constante. Vamos a trabajar esta, menos 3. Entonces, la derivada de una exponencial es ella misma por su derivada interna. La derivada de menos 3y es menos 3. Y organizamos. Entonces, la derivada con respecto a y, menos por menos me da más, menos 3 por menos 3 me da 9. E a la menos 3y coseno de 3x. Esta es la segunda derivada con respecto a y. Miren acá. Exacto. Y como tenemos que verificar si cumple o no la fórmula de Laplace o la ecuación de Laplace, estas dos sumadas me deben dar 0 para cumplir la de Laplace. De lo contrario, pues escribo que no cumple, ¿no? La pregunta es, recuerdo acá, la pregunta es, verificar si satisface la ecuación de Laplace? ¿Será que sí? Entonces, cojo esto y aplico la ecuación de Laplace. Ay, perdón. Entonces me voy acá. Recordemos la ecuación de Laplace es esta. Entonces, la segunda derivada de la función con respecto a x dos veces es menos 9e a la menos 3y coseno de 3x. Y la derivada de la función, la segunda derivada de la función con respecto a y dos veces es positivo 9e a la menos 3y coseno de 3x. Si yo hago esto, pues es la misma expresión, una con positivo y otra con negativo, me da 0. Por tanto, esta función, la función f de x, y es igual a e a la menos 3y coseno de 3x, satisface la ecuación
de Laplace. Bueno, chicos, y con eso hemos terminado la clase de hoy. Un momentico. Entonces ahí tenemos unas herramientas para trabajar. Ay, perdón. Bueno, y con esto hemos terminado la clase de derivadas parciales de primer y de segundo orden. Como les decía, la clase de hoy era pues cortica. Profe, ¿hasta esta clase entra el parcial? Sí, señor. Hasta las derivadas de segundo orden, ¿cierto? Sí, señor. Sí, que en el taller sería el punto 4. Sí, Diego. Profe, en el taller, pues, digamos, yo ya lo he ido adelantando y entre los 3 primeros puntos, pues ya había hecho 5. ¿Puedo completar los 8 con otras 3 de derivadas? Claro. ¿O obligatoriamente tengo que hacer 2 de cada uno? No, acuérdense que la condición es que se tiene que hacer al menos un ejercicio de cada temática. Y ya pues tú miras si quieres, o sea, pues digamos que como son 8, queda más fácil decir 2, 4, 6, 8, ¿cierto? Pero, pues si tú ya tienes adelantado más ejercicios de los otros, lo importante es que tengas que tener uno al menos de cada temática. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Listo. Bueno, muchachos, entonces, no sé si hay alguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase. Profe, ¿el quiz de bilingüismo hay que enviar soportes? No, acuérdense que como el quiz es opcional, no tiene que enviarse soportes. Y ya que hablaste de soportes, el soporte es solo del examen y no del todo el examen, ¿no? Recuerden la primera videoconferencia que fue la presentación, el soporte es de las preguntas, que ahí debajito de la pregunta diga anexe soporte o anexe su justificación. Si el examen llega a salir ninguna pregunta le pide soporte, pues no hay que entregar soporte. Solamente de las preguntas que indique que hay que entregar soporte y eso sería para el examen. El quiz sí no, ninguna pide soporte. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más preguntas, por mi parte pues no es más, entonces les deseo una feliz noche, que descansen. Gracias, buenas noches. Hasta luego, feliz Bueno, noche. hasta luego, feliz noche, chao a todos. Gracias, profe, buenas noches. Buenas Gracias, noches. feliz noche.